Quería comentarles que la auxiliar pretendo hacerlo de alrededor de 1 hora, que sé que este horario es medio complicado porque varios tienen que ir a después prepararse el almuerzo para retomar las clases después a las 2:30, así que para no darles la lata está tan justo y queden con buen tiempo para almorzar tranquilo, voy a intentar hacerlo como de 1 hora, si están de acuerdo. Si no, podemos hacerla de 1:30 con algún descanso entre medio. ¿Les parece? Sí, gracias. Ya, También, me parece. ya. Entonces estamos de acuerdo. ¿Alguno de ustedes vio el enunciado antes de entrar a la clase? Un poco. ¿O lo vieron Debería. publicado y eso fue todo lo que vieron? No, aquí lo Ya tengo. alcanzé a leer las teóricas. Ya, perfecto. Bueno, el profe siempre pone preguntas teóricas en su ejercicio, bueno, los ejercicios que hace a modo de evaluación desde el semestre antepasado. Y bueno, en sus controles antes de las clases virtuales también era bien usual que pusiera preguntas teóricas, varias preguntas teóricas. Así que es bueno que vayan revisando la materia, sobre todo en esos como detalles que pone el profe en sus PPT. Igual hay harto material para sacar estas preguntas, así que es bueno que las vayan hojeando y vayan profundizando un poquito. Ya. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que me dijo el profe que viera en esta clase, que sería hasta la parte de fuerzas y potencia en remoción de viruta. Ya, ¿alguno de ustedes me podría decir qué es un proceso de remoción de viruta? Así como a grosso modo. Yo me tiro es simplemente sacar lo que no se necesita. Utilizar una herramienta de corte y eso. Así Ya, es que tiene que ser simple. ya, bien Autoexplicativo. simplificado. Sí, es remover el material que no es necesario para fabricar una pieza mediante el corte. Mediante el corte de este material. Entonces, usualmente se ocupan herramientas de corte, filos. Por lo general, existen varios métodos de remoción de viruta, por lo general aplicado a metales, que es lo más usual, y madera. Pero en general, cualquier material dúctil puede ser sometido a un proceso de remoción de viruta. ¿Por qué dúctil? ¿Alguien me puede decir por qué tiene que ser un material dúctil? Pues el proceso involucra un poco de deformación y se necesita para generar la viruta, se necesita que sea dúctil. Bueno, sí, involucra deformación plástica el proceso. Entonces, por eso es necesario que fuese dúctil. Por el contrario, por ejemplo, la cerámica o el cemento, la única forma de modificarlo es por procesos abrasivos, no de corte. Basta lijado, discos de corte de estos metálicos o multimaterial, que se llama, que al final terminan removiendo el material. No es el caso en los procesos de remoción de viruta, que se requiere de un filo para realizar el corte. De los procesos que involucran remoción de viruta, se encuentra en el torneado, que más de alguno de ustedes, supongo, ya se familiarizó con el proceso en taller mecánico, al igual que el fresado y el taladrado, que son los procesos más comunes o más familiares de remoción de viruta. También se puede hacer esto con herramientas manuales, por ejemplo en la madera,
trabajando con cinceles o gubias, que por lo general son por remoción de material por corte, que serían viruta. Y las mismas brocas, así que eso es también un proceso de remoción de viruta. Ahora, hay otros procesos de remoción de viruta, que no sé si el profe los vio. El profe les mostró videos respecto a estos procesos, como el brochado, el mandarín. Supongo que la sierra y el cepillado son bien familiares, pero de los otros procesos les mostró cómo era, cómo funciona. No, el cepillado no me gustó cómo funcionaba. Bueno, el cepillado es bastante simple, es básicamente un fresado, pero en paralelo, de una capa muy superficial, es bastante simple. Y el brochado y el mandelado son los más extraños, por decirlo así. Entonces quería mostrarle unos videos, si me permiten. Espero se vean bien. Son procesos bastante poco familiares en realidad, así que vamos a partir por el brochado. Bueno, esa es una brocha, que es una herramienta recta con varios dientes. Esta se compone por árboles, que son el conjunto de dientes que la recorren de manera longitudinal. Eso es un árbol. Eso es un árbol de dientes. La brocha se pasa a través de una perforación, por lo general, para darle una forma. Por lo general se usan para hacer chaveteros o ensamblajes de caras rectas. De esta forma. En este caso, la brocha es empujada a través de la perforación, pero puede ser el caso de que la brocha es jalada. Entonces, básicamente funciona como una sierra gruesa. Y el mandrinado, que se ocupa para rectificar perforaciones o agrandarla o pulir o mejorar la calidad superficial dentro de una perforación. Es un proceso bastante peculiar, a mí me parece súper curioso, pero esta es una mandriladora gigante. Esta se usa de esta forma. La herramienta de corte gira excéntricamente para poder ajustar la circunferencia interna de la perforación. Es una máquina bien cototada en este caso, pero en general esto se hace con un torno, ajustando la pieza de manera excéntrica. Ya. Y bueno, pasando a los procesos de remoción de virutas, se tiene que tener el caso del corte ortogonal, que esto supongo que ya lo revisaron harto con el profe respecto a la geometría de cómo funciona el corte ortogonal. ¿No es cierto? Que tiene los supuestos de material dúctil, que bueno, las propiedades del material no varían tanto con la temperatura y que la viruta se forma de manera continua, en el caso de estudio. También están las fórmulas respectivas del corte ortogonal y estas fórmulas las vamos a utilizar más adelante en el auxiliar. Y lo que en realidad que quería el profe que revisara en esta clase era lo de fuerzas y potencias, que, bueno, están todas relacionadas en cuanto a las fuerzas que experimenta la viruta, o sea, el trabajo, la herramienta y la viruta. Y que en el fondo van a determinar el comportamiento y nos van a permitir calcular las potencias más adelante del trabajo. Antes de empezar con el auxiliar, ¿alguien tiene alguna duda?
respecto a la materia? ¿Alguna duda conceptual? ¿Alguna clarificación que quiera tener respecto a la materia hasta este momento en cuanto a fuerzas y potencia? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que estamos claros como en el tema teórico. Lo que Ya, queda es digerir lo que se viene. ya, Así bacán. que Le doy nomás entonces. sí, yo diría que sí. Ya, Espero que los compañeros y compañeras estén de acuerdo. sí. Ya, entonces vamos a empezar con las preguntas teóricas del auxiliar. Ya, ¿alguien me puede explicar qué es el concepto de potencia unitaria? Antes de... Em, si no me equivoco, es la potencia que se necesita para cierto material. em, Está tabulada y tiene que ver con los materiales. O sea, depende de cada material y eso. Ya, sí, ¿No? exactamente. Eso es la potencia necesaria para remover una unidad de volumen de un material mediante el corte. Esta depende de varios parámetros, en general principalmente del material y del tipo de maquinado. Pero sí, es bastante variable y por eso se encuentra tabulada. Ya. ¿Alguien puede nombrarme ventajas del proceso de remoción de viruta que hayan visto en clase? Una era que dejaba un buen acabado superficial. Ya, perfecto. Un buen acabado superficial. ¿Qué más? Alta precisión dimensional. Bien, sí, provee una alta precisión dimensional. Vamos, una más, una más. No Una más altera y ¿qué pasa? no altera las características del material. Perfecto. Muy importante esa característica. No altera la microestructura. La microestructura del material se mantiene. Estas son otras de las ventajas ya algunas mencionadas. Por ejemplo, la alta precisión dimensional es muy versátil en cuanto a al manejo de formas a fabricar. Como es el compañero, mantiene la microestructura del material, lo que facilita en el fondo calcular y bueno, manejar los límites que soporta el material, la pieza fabricada. Puse una excelente determinación superficial. No sé si recuerdan en taller mecánico que las piezas maquinadas eran poseían caras bastante brillantes. Es fácilmente automatizable ya que existe la CNC, por ejemplo. En el Fab Lab tienen una fresadora de 5 ejes que hace prácticamente cualquier cosa. Es bastante entretenido verla trabajar. Bueno, y requiere bajos tiempos de preparación y no necesita herramientas especializadas. Básicamente son eh, herramientas metálicas afiladas en la gran parte de los procesos de remoción de viruta. Algunas desventajas. ¿Quién me podría nombrar algunas desventajas? Denme unas dos o tres desventajas del proceso de remoción de viruta. La pérdida de material. Ya, eso es una.
lento. Sí, es lento. ¿Qué más? Bueno, una más. No conviene económicamente en lotes grandes. Ya, perfecto. Así como dijeron los compañeros, genera mucho material de desecho. Esto es, por ejemplo, como se ve en la imagen aquí, probablemente esta pieza haya partido de un bloque rectangular y de ese bloque rectangular básicamente están dejando como un tercio del volumen original, que es bastante material. O sea, una pérdida bastante alta de material, el cual muy pocas veces se puede volver a reutilizar. Es de alto consumo energético, y como vimos, las potencias unitarias para remover el material dependen de cada material y de su característica y del comportamiento durante el proceso, pero también está altamente restringido por el volumen. Entonces, si el volumen del material no permite a la máquina trabajarlo, en el fondo el proceso se vuelve más lento y ahí cae en los altos tiempos de producción. El proceso debe ser bien regulado para no exceder las capacidades de la máquina. Asimismo, la maquinaria limita el tamaño de la producción. Por ejemplo, en Molina los tornos pequeños tienen que tener una capacidad de 90 centímetros, 1 metro. Y creo que hay un torno de un par de metros grande. Es un ejemplo nomás de la escala. Y por estas razones anteriores es porque pierde rentabilidad en altos volúmenes de producción. Por lo general, las presas maquinadas son las que requieren harta precisión, como los ejes de algún motor en particular que necesite ser fabricado en tal material y que las propiedades se conserven. No sé si usted, o si el profe les mostró, pero las carcasas de los computadores de Apple y los iPhone en general se hacen mediante maquinado. No se hacen ¿cómo se llama esto? Por moldeado de plancha, sino que son piezas maquinadas. O sea, la carcasa del computador sale de un bloque de aluminio. Así que por eso son en parte bien costosas. Ya. Bueno, como les comentaba antes, el corte ortogonal tiene ciertos supuestos para ser aplicados. Esto lo voy a poner yo porque es bastante corto. Es que el material sea perfectamente plástico, que las propiedades sean constantes versus la temperatura, que es muy importante porque la temperatura durante el corte aumenta bastante en la viruta, que el material tenga propiedades homogéneas y que se cumpla la condición de Merchant para los ángulos de corte. Y bueno, que la tasa de remoción de material sea constante, o sea que la máquina tenga un avance perfecto sobre el trabajo. La última pregunta, que es un tema no menor en cuanto al proceso de remoción de viruta, es qué ventajas y desventajas tiene el uso de fluidos de corte. Si alguien me puede dar un par de ventajas y un par de desventajas de lo que recuerden de clase. Mantiene la temperatura, o Ya, sea, refrigera, ya, de mantiene la la broca, temperatura. o sea, de la herramienta de corte. Ya, en realidad sí, es de ambas, del trabajo y de la broca, porque si se sobrecalienta mucho el material, podemos llegar a darle un tratamiento térmico, sin querer. Y tampoco es lo ideal darle un tratamiento térmico a la herramienta, lo que puede afectar bastante su desempeño. ¿Qué más? ¿Alguna otra ventaja del uso? ¿O alguna desventaja? Lubrica también, Ya, y eso ayuda al corte, en la deformación. perfecto. Disminuye el roce mediante lubricación. Ya. ¿Y alguna desventaja
que es una desventaja bastante grande el uso de fluidos de corte. Dos, en realidad, son bien importantes. ¿Que contamina? Ya, esa sería una, y es bien importante. Y la segunda, ¿Que es más caro? ¿Tienes que y- gastar? sí, efectivamente. Implementar fluidos de corte es muy caro. Generalmente cuesta desde un 15 a un 20% del costo total de un proceso de maquinado, tanto en gasto de fluido como en aplicarlo, que sería con una bomba, generalmente. Y bueno, como los lubricantes en general no son biodegradables, eh, el hecho de usarlos genera contaminación, especialmente si se desechan al, no sé, al desagüe o a las aguas grises del edificio, de la instalación. Esa agua ya se perdió. O sea, no, en las plantas de tratamiento de agua es súper difícil sacar este tipo de fluidos del agua. Así que es una desventaja bien grande. Bueno, y por parte de las desventajas había una más que era que ayuda a la remoción del material restante sobre la superficie de trabajo y las virutas. Así que ayuda a que no haya obstrucciones en la zona de trabajo. Ya, creo que esa era la última pregunta teórica y ahora vamos a pasar a las preguntas prácticas. Ya, tenemos la pregunta de torneado, que es una pregunta súper estándar. En cuanto a lo que el profe suele hacer. Eh, con el enunciado que dice, se necesita tornear un cilindro para fabricar un eje. El material posee un diámetro exterior de 250 milímetros y un largo L de 800 milímetros. La velocidad de corte es de 2.3 metros por segundo y el avance es de 0.32 milímetros por revolución. La profundidad de corte es de 1.8 milímetros y, bueno, y con una eficiencia de 0.9. Determinar el tiempo de pasada por el torno y la potencia requerida para los materiales mostrados. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo abordar este problema de manera inicial? ¿Alguien quiera jugársela por resolverlo? ¿Alguna indicación para empezar el problema? Bueno, primero ver la dirección de corte, ¿cierto? Si es ortogonal o hay un ángulo phi, por así decirlo. O no tiene nada que ver. No, en principio no, porque mira, si te fijas, te están diciendo que la dirección, se necesita tornear un cilindro para fabricar un eje. Está diciendo de inmediato que es un cilindrado. ¿Ya? En el fondo es un rebaje de diámetro a lo largo del eje. Para calcular el tiempo de pasada por el torno, en principio deberíamos ver cómo se mueve el torno a lo largo del cilindro, porque ya te dan la velocidad de corte. ¿Ya? Entonces debemos ver cómo se mueve, entre comillas, la herramienta de corte, o sea, cómo se desplaza sobre el manto del cilindro, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Entiendo. Entonces, en primera instancia, vamos a ver si puedo rayar aquí encima de la presentación. Vamos a hacer un eje más o menos. Deberíamos calcular el diámetro del cilindro. ¿Ya? Por ahí se debe partir. En este caso, tenemos que el diámetro es de 250 milímetros.
Ah, me perdí el lápiz. Ahí está. O sea, tenemos que calcular. El diámetro ya está, perdón. El perímetro es el que tenemos que calcular, no el diámetro. Entonces, calculando el perímetro, obtenemos que el perímetro del manto, o sea, de la cara circular del eje es de 785 milímetros. ¿Ya? Como nos dan la velocidad de corte, que es la velocidad a la que se mueve la herramienta de corte por sobre el material, por sobre el trabajo en realidad, entonces podemos asumir que esa velocidad va en este sentido. ¿Queda claro? ¿Por qué se ve de esta forma? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué la velocidad de corte debería verse en ese sentido? ¿Podrías explicarlo de nuevo? Ya. Como te dicen en el enunciado, el valor de la velocidad de corte, y además te sugieren que es un cilindrado para fabricar un eje, el cilindrado en el fondo hace que el trabajo gire en el torno y la herramienta está fija en el borde. ¿Ya? Entonces, a medida que va girando la pieza, eh, la herramienta va removiendo material y así a lo largo del trabajo. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces es más que nada porque está girando el cilindro, por lo tanto, aunque la herramienta va a hacerle como un corte, va a estar justo en la esquina, va a estar girando el cilindro y esa es la velocidad, o sea, la velocidad de corte va a ser como alrededor Claro, del en el cilindro. fondo es como, podemos verlo cambiando la referencia del movimiento, es como si la herramienta estuviera girando alrededor del cilindro y moviéndose hacia atrás. Ya, ¿Ya? genial. Es básicamente eso, pero al revés, ya que el torno es el que gira la pieza y la herramienta está estática. Pero esa al final termina siendo la velocidad de corte. Bueno, considerando esta velocidad de corte y el perímetro, antes Pregunta. que, dime, En el refrentado es cuando se corta como a lo largo en dirección axial, ¿no? el referente, mira, déjame, está mi botellita aquí, ¿se ve en la cámara? Ujú. El Se corta refrentado, la cara. el refrentado es en el fondo partir desde un centro hacia afuera o desde afuera hacia adentro para dejar la cara frontal del cilindro plana. Ya, ya. ¿Ya? Perfecto. Gracias. En este caso el cilindrado es el caso cambiado, que sería desplazar la herramienta a lo largo del cilindro a medida que éste gira para dejar el manto de una medida fija, de una medida constante. Ok, gracias. Bueno, considerando esto, la velocidad de corte y el perímetro, podemos obtener la frecuencia del torno, que lo vamos a poner n minúscula. Y esta frecuencia va a ser la velocidad de corte dividido en el perímetro. ¿Ya? ¿Se ve por qué esa relación se convierte en la frecuencia de giro del torno? ¿Alguna duda al respecto? No. No. Ya. Bueno, como tenemos el perímetro en milímetros, vamos a pasar la velocidad de corte a milímetros. Esto sería 2300 milímetros por segundo dividido en 785 milímetros. Y esto al final nos da un valor de frecuencia para el torno de aproximadamente 2.9 revoluciones por segundo. ¿Ya?
Y de este valor podemos determinar las revoluciones por minuto que Una está consulta. funcionando el torno. ¿Ese no será radianes por segundo? Porque revoluciones... ¿Me cachai la pregunta? No, son revoluciones, pues, que estamos dividiendo la velocidad lineal en el fondo de la herramienta en lo que representa la circunferencia, que sería una vuelta. Ah, ya. No estamos dividiéndola en el largo angular, por decirte algo. Ah, ya. ¿Cachai? Vale, gracias. Disculpa. No, tranqui, sí, está bien. Sí, también haciendo la pauta de esto me confundí un poquito. Pero sí, es por eso, porque no estamos dividiéndola por un largo angular, sino que estamos dividiéndola por un largo métrico. Bueno, y de esta frecuencia de revolución del torno, tenemos que, como referencia, el torno está funcionando aproximadamente a 176 revoluciones por minuto. ¿Ya? Y con este valor de revoluciones por RPM nos vamos a casar un tiempo, ya que no tenemos más información respecto al funcionamiento del torno. Ya. Tenemos todos estos valores, que sería N, B y P, y con el avance que nos dan en el enunciado de 0,32 milímetros por revolución, podemos obtener el avance en milímetros, ¿cierto? Porque tenemos en la frecuencia del torno el avance por revolución, o sea que podemos obtener el avance de la herramienta como N por F. ¿Se ve por qué esta relación? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizás, ¿alguna duda? Yo sí. Dime. No, que yo sí entiendo. Ah, ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces este valor para el avance de la herramienta nos da 0,937 milímetros por segundo. ¿Bien? ¿Sí? Milímetros por segundo. Ese es el avance de la pieza. Y para obtener el tiempo de pasada, por el torno, tenemos que dividir el largo total de la pieza que estamos cilindrando por el avance de la herramienta. Eso sería los 800 milímetros dividido en 0,937. Con eso tenemos aproximadamente 853,7 segundos, que serían alrededor de unos 14,2 minutos, que es harto tiempo. Es bastante tiempo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Queda bien claro cómo se calcula el tiempo de pasada para este problema? Sí, Sí, por mi parte. ya. Gracias, Andrés. ¿Alguien más que quiera acotar algo antes de pasar a la parte 2? ¿No? Bueno,
Continuamos entonces. Para la segunda parte, nos piden la potencia para estos materiales. ¿Ya? ¿Qué tenemos respecto a las relaciones de potencia? Volvemos un poquito para atrás, atrás. Y tenemos estas relaciones. ¿Qué es lo que nos dan en el enunciado? Nos dan las potencias unitarias. Por lo que nos deberíamos centrar en esta ecuación. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera que no le quede claro? ¿O que tenga alguna duda al respecto? ¿No? Bueno. Continuamos. Volvemos un poquito. Ya. Entonces, tenemos que la relación era la potencia unitaria, correspondía al cociente entre la potencia del trabajo y la tasa de remoción de material. ¿Cierto? Ahora, esta tasa de remoción de material está definida como la profundidad de corte por el ancho del corte por la velocidad de pasada, por la velocidad de corte. ¿Cierto? En este caso la sabemos. Aquí está la velocidad y aquí está el ancho de corte. Pero nos falta esto. Nos falta el ancho de corte. Tenemos la profundidad, la velocidad y nos falta el ancho. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde podemos sacar el ancho de corte? Con la revolución y una vuelta. Perfecto. Este avance se puede sacar de la parte anterior, como habíamos determinado, asumiéndolo como esto, como f sub b. Entonces este sub 0 se convierte en el avance por segundo. Por segundo. O por revolución. ¿Será por...? Me entró la duda. ¿Será por revolución o será por vuelta? ¿Qué opinan ustedes? Lo que yo recuerdo es que el profe tomaba el F pelado. El F por revolución, ¿cierto? El F pelado, sí. Ya, a mí también me convence un poquito, así que lo vamos a dejar F solo, por ahora. Bueno, de este producto obtenemos que la tasa de remoción de material... Ay, qué fea la M. Es de 1328 milímetros cúbicos, porque es volumen, por segundo. Ya. Tenemos la tasa de remoción de material para la operación. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer ahora? Simplemente multiplicar la tasa de remoción de material por las potencias unitarias. Y obtendremos la potencia necesaria para manejar para realizar el trabajo. Que sería una pura pasada de cilindrado al torno. ¿Está claro eso?
¿Sí? ¿No? Tal vez, quizás. Sí, sí. El V que estáis usando dijiste que era velocidad, solo para... Sí, es la velocidad del corte. Ahí. Gracias. Ya. Bueno, y con la ayuda de Excel obtenemos los siguientes valores para las potencias. Considerando el valor del HP aquí abajito. Se me salió. Ya. Obtenemos esos valores. Aquí arriba están los valores de la potencia del trabajo. Y aquí abajo están los valores para la potencia requerida por el torno, acorde a la eficiencia del torno. ¿Qué podemos extraer de esto? ¿Qué información nos entregan las potencias que resultan de este problema? Que son altas igual. Claro, son altas. ¿Podría hacer yo la operación en un torno con un cilindro de titanio? Así como está descrita. O sea, si es que tenía el motor para... Si es que tenía el motor con DHP, sí. O no Claro. DHP. ¿Alguno sabe de qué potencia son más o menos los tornos de molina? Los que ocupan en taller mecánico, esos chiquititos. El profe dijo que eran como... No era muy grande. De 2 HP, cosas así. Sí, Pero no 8. son de 2 a 3 HP, cuando mucho. Entonces, ¿creen que todas las operaciones en estos materiales se pueden hacer en cualquier torno? Evidentemente no. Una pregunta. Dime. Tengo una duda con las unidades que dan la tasa de remoción de material. Si usas, Ya. porque si usas F pelado nomás, está dividido por revoluciones. Ya, sí, esa es la cosa que comentó Andrés también. Se asume este espesor de corte, este ancho de corte, porque no tenemos más información. Y bueno, la forma en la que uno puede determinar este ancho de corte es dándole una revolución al torno. ¿Cachai? Ya. Y eso te Ya. entrega, en el fondo, te entrega lo que va desplazando en este sentido la herramienta. Y en el fondo te entrega un ancho de corte. Y a la siguiente vuelta va a estar al lado de ese ancho de corte. Ya, vale. Es más o menos como lo que se ve cuando uno se termina el confort y está el cono enrollado así con un cartón. Sí, sí. Exactamente. El largo entre una pasada y la siguiente. Exactamente. De ahí sale la dimensión en solo milímetros, en el fondo. Ujú. Ya, perfecto. Ya. ¿Queda claro esto de las potencias en cada trabajo, en cada material? ¿Queda claro que este trabajo no es posible realizarlo así como está descrito para todos estos materiales? ¿Sí? Pero para que se haga factible como solución podrías quitarle el W, ¿cierto? Claro, podría disminuirse la velocidad o el avance o disminuirse la profundidad de corte, porque igual 1 milímetro, o casi 2 milímetros en titanio es una cantidad muy alta, es un corte muy grande. Por ejemplo, Por lo que me recuerdo, igual hay como velocidades fijas para cada tipo de material, ¿o no? Como para que no se caliente mucho y... sí, hay velocidades, hay rangos de velocidades, porque existen tornos que tienen velocidades predeterminadas o configuraciones para velocidades predeterminadas. Y uno siempre busca, idealmente, no usar el 100% de la potencia disponible del torno. Idealmente usar un 75, un 80% de la potencia disponible para un trabajo.
Ya. Pero sí, esas son las formas de poder reducir la potencia que es necesaria para el trabajo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra duda al respecto? ¿No? Ya. Entonces estamos con esta pregunta. Me sobró una diapo. Ya. Las siguientes preguntas yo las dejé propuestas para el auxiliar, porque si las veía me iba a alargar mucho y la verdad no quiero alargar mucho el auxiliar, sobre todo a esta hora. Pero se los puedo dejar planteados, no sé si quieren alguien revisarlos o comentarlos mientras aún nos quedan unos 10 minutos de clase. Comentémoslo para Ya, sacar los hints. para sacar los hints. Ya. ¿Quieren partir con el propuesto 1 o el propuesto 2? El propuesto 1 es este de brochado y el segundo es de el uso de corte por sierra. Da igual. Ya. Entonces, Brochado quizá. partamos por el de brochado. Ya. Bueno, brillante, no puse la figura. Se las voy a poner al tiro aquí. Ya, esta es la pieza a brochar. Se puede ver que es un cilindro con una perforación y la cual requiere que se le hagan estos cortes cuadrados aquí en 4 posiciones. Ya. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que es la herramienta para este brochado? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo puede verse la herramienta? La mostraste al principio, yo creo. Ya, Es como una sierra con diente ancho. perfecto. Con la salvedad de que esta herramienta va a tener dientes en 4 caras. Va a ser como estos cepillos para limpiar todo, pero con dientes. Va a ser, se va a ver algo así. Desde un corte se vería algo así. Y todo esto son dientes. Se ve porque, bueno, así se diseñan las herramientas de brochado. Pueden tener mucho más dientes, pueden ser dientes más anchos, más angostos. En fin. Vamos con el... Igual, Dime. igual se puede usar como un brochado como el que mostraste al principio y ir rotando la pieza, como Claro, rotar 4 veces la pieza. claro. Igual es posible hacer eso. Va a tomar más tiempo, tiene más configuraciones porque va a ir removiendo otro material y en algunas partes podéis no tener el mismo apoyo al rotar la pieza. Pero sí, es posible. Es igual de posible. Ya. Como les decía, vamos a leer un poquito el enunciado. Se tiene la herramienta de brochado para realizar el trabajo en el descorte detallado. La siguiente figura. La herramienta corresponde a un mandril capaz de lograr el corte a partir de una perforación de 50 milímetros. Esta herramienta tiene un árbol de dientes cada 3 centímetros. Y los dientes tienen un ángulo de ataque de 10 grados. Cada diente corta 0,2 milímetros y el roce con la herramienta es de mu igual a 0,7. Y esta es la fuerza de acción que debe considerarse para la brochadora. O sea, esta es la fuerza que uno imprime sobre la brochadora para que ésta
corte el material a través de la perforación. Eso es lo que deben asumir. Ahora, ¿qué significa que tenga un árbol de dientes cada 3 centímetros? Esto de aquí es un árbol de dientes. Estos 4 dientes que se ven en un mismo plano para cortar se denomina árbol. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Como cada nivel. Claro. Cada- Cada nivel de diente, o sea, si yo lo veo como si fuera, por ejemplo, una columna vertebral, cada columna conformaría un árbol de dientes, en este caso. ¿Se entiende la analogía? Yo sí lo entiendo. Ya. ¿A alguien no le queda claro cómo se conforma una brocha? El concepto de árbol de dientes. ¿No? Ya, perfecto. Otra característica de esta es que tiene un diente cada 3 centímetros. ¿Ya? Eso es importante, es relevante porque a lo largo de la pieza van a haber múltiples dientes en contacto que van a estar actuando con la pieza. ¿Ya? Y bueno, para los hints no sé, del mismo problema, solo considere que se corta desde el diámetro hacia atrás. No hay que considerar los materiales como de la intersección de los dientes con el resto del círculo. Hay que asumir que en el fondo los dientes cortan el rectángulo perfecto. Ya. ¿No? Vamos, a ver lo que nos pide el problema sería el largo de la viruta y la deformación cortante. La energía utilizada en la operación y qué porcentaje es ocupado en fricción. Y qué pasa si uno de los dientes se fractura dejando un ángulo de ataque negativo. ¿Y cómo afecta esto en la fuerza? O sea, la fuerza va a crecer inevitablemente porque el ángulo de ataque no es ni cerca de ser óptimo para cortar. Y el mismo caso, ¿qué pasa si la herramienta de brochado no tiene un ángulo de alivio? ¿Alguien tiene alguna noción de cómo comenzarlo a tratar el problema? El gamma del principio es una fórmula. Como el largo de viruta no sé cómo sacarlo. Pero está ahí. Mm. Ya, Voy a tener que ver la presentación del profe de nuevo. ya, Detalles, obviamente. claro, claro. Dame un segundo. Ya. Bueno, en primer lugar hay que determinar, como les dije, cuántos dientes hay en contacto, cuántos dientes hay enganchados a la pieza en- cuando actúa la brochadora. Y para proceder con el largo de viruta, les, les puedo hintear al tiro que hay que usar básicamente toda esta fórmula. Toda esta. Entonces, en principio, uno partiendo ya. Aquí saco el largo de viruta. Entonces, ahora necesito obtener R. ¿Cachai? Y así sucesivamente van a ir necesitando más y más información de otras partes.
Pero el largo de viruta se refiere al espesor de viruta. ¿Al TC o al largo entre que se corta y se vuelve a cortar? Esto, eso sé. Porque la viruta, o sea, este largo de viruta, es el espesor de viruta, tiene directa relación con cómo se va a comportar geométricamente la viruta. ¿Cierto? Mm. Ya. Entonces, como en la relación geométrica se asume que se mantiene, esta relación no solo es válida para el espesor de viruta, sino que se puede aplicar largo de viruta también. Ah, bueno. Ya. Pero, si mal no recuerdo, déjame verificarlo bien. Esta relación no es una división, sino que es... Pues sí, ¿eh? Miento, es al revés. Para este caso es al revés. Sí. Esta relación no es directa, sí es. El largo de la viruta se condice con el largo original multiplicado por la relación de corte. No es directamente como el espesor, sino que se ve que, o sea, esta deformación tiene una relación inversa, ¿cierto? O sea, si aumento el espesor de viruta, el largo debería disminuir, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, por ahí va primero cómo obtener el largo de viruta a partir de la información que nos piden esta ecuación. ¿Ya? ¿Queda claro eso? El largo inicial, ¿cómo se calcula? Cada diente va a pasar a través de la de la Ah, ya, de la pieza. vale. Entonces, cada pasada va a sacar el largo correspondiente al trabajo que esté Al haciendo. ancho del... Ya. Vale, gracias. Perfecto. Ya. Entonces, cada viruta va a ser de, como dice la pieza, de 120 milímetros, que es el largo del cilindro. Ok, gracias. Ya. Bueno, yo creo que igual hasta aquí podemos dejarla. No sé si alguien quiere preguntar algo más o profundizar, o no sé, algo respecto a las preguntas propuestas. ¿No? Antes de cerrar. Dejémoslo por ahí. No. ¿Sí? No, Ya. que- Bueno, yo en todo caso les voy a subir la pauta de la pregunta que hicimos, más bonita, no así, igual les voy a subir el PPT con las notas. Y bueno, si alguien se anima a hacer los propuestos, me puede contactar y lo podemos conversar. No sé si alguien tiene más dudas o cómo avanzar al respecto, me puede preguntar igual. Y bueno, no sé si les acomodo ocupar Google Meet, porque a mí todavía no me llega todavía el Zoom Premium, Pay to Win. Es Así que, cómodo, funciona bien. ¿sí? ¿Les Sí, parece bien dejarlo así? Sí. Mientras no me llegue el Zoom OP. sí, súper. Ya, ya, me parece. Entonces voy a detener la grabación ahora